Hola a todos. En este ejercicio nos dice que una onda sinusoidal unidimensional se desplaza por una cuerda en el sentido positivo del eje X. Dicha onda tiene una amplitud de 2 centímetros, una longitud de onda de 20 centímetros y una frecuencia de 8 hercios. Sabiendo que en el instante t igual a 0 segundos y en el punto x igual a 15 centímetros el desplazamiento de la onda es 1 centímetro, nos pide determinar el número de onda, el periodo, la frecuencia angular y velocidad de desplazamiento de la onda, el valor de desfase y escribir la ecuación concreta de la onda. Y luego nos pregunta sobre la tensión a la que estará sometida la cuerda y cuál es la potencia media que se está transmitiendo a la cuerda. Vale. En primer lugar vamos a resolver el apartado A, que nos está pidiendo cuál es el número de onda, es decir, K, el periodo, T, la frecuencia angular, omega, y la velocidad de propagación de la onda. Bueno, en primer lugar, K es igual a 2pi partido por lambda. Lambda nos lo están dando de tal manera que 2pi partido de lambda, que son 0,2, obtenemos que K es igual a 10pi metros a la menos 1. Serían las unidades de K. En segundo lugar, la frecuencia angular, que es igual a 2pi f, es decir, 2pi por 8, es decir, 16pi radianes por segundo. Sería la frecuencia angular. Tercero, nos pide el periodo. El periodo es T es igual a 1 partido de F, 1 partido de 8, que son 0,125 segundos. Y por último, la velocidad de propagación, que es igual a omega partido por K, es decir, 16pi entre 10pi, y esto es igual a 1,6 metros por segundo. 1,6 metros por segundo. Vale, pues ya tenemos todo lo que nos pide en el apartado A. Segundo apartado, el valor del desfase. Vamos a ver qué ecuación tenemos. La ecuación que tenemos es y de xt es igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más delta. Pongo kx menos omega t porque nos dice que se desplaza en el sentido de las x positivas, de tal manera que este signo tiene que ser negativo. ¿Qué más datos nos da el problema? Nos dice que, como condiciones iniciales, nos dice que en el instante t igual a 0 segundos, bueno, nos dice que la amplitud son 2 centímetros, primero nos dice que la amplitud son 2 centímetros, 0,02 metros, recordad siempre poner las ecuaciones en unidades del sistema internacional, y que en el instante t igual a 0 segundos y en x igual a 15 centímetros, el desplazamiento es 1 centímetro. Es decir, en t igual a 0, x igual a 0,15 metros, el desplazamiento, la y, es igual a 1 centímetro, 0,01. Bueno, pues esto lo metemos en nuestra ecuación y tenemos 0,01 es igual a la amplitud 0,02 por el seno de K. ¿Tenemos el valor de K? Sí, 10pi. X, ¿cuándo hemos llegado a esa posición de 0,01 segundos? Pues en X igual a 0,15. 0,15. Menos omega. ¿Tenemos el valor de omega? Sí, 16pi. Por T, ¿cuándo hemos llegado a esa posición de 0,01 metros? En T igual a 0. Más delta, que es desconocido. Bueno, pues resolviendo esta ecuación,
Obtenemos que 0,01 es igual a 0,02 por el seno de 1,5 pi más delta. Obtenemos que delta tiene que ser igual a menos 4,189 radianes. Haciendo el arcoseno determinamos este valor. Recordad siempre poner el seno, coseno, tangente en radianes, no en grados, puesto que la frecuencia angular va en radianes, 1,5 pi va en radianes. Bueno, pues ya tendremos el desfase. Y con ese desfase ya podemos escribir lo que nos pedía, que era la ecuación. I de xt es igual a la amplitud 0,02 por el seno de kx, siendo k 10 pi, 10 pi t menos 16 pi x menos 4,189 radianes. Esta sería nuestra ecuación de la onda. Vale, vamos a ir al apartado C, que nos dice: suponiendo que 4 metros de dicha cuerda tiene una masa de 1 kilogramo, ¿cuál es la tensión a la que está sometida la cuerda? Bueno, para hacer eso, para ver la tensión a la que está sometida la cuerda, vamos a emplear, este sería el apartado C, vamos a emplear una ecuación que es esta, que la velocidad de propagación es igual a la raíz de la tensión a la cual está sometida la cuerda partido de la masa por unidad de longitud, kilos por metro. Bueno, pero me gustaría, antes de utilizar esta ecuación únicamente así, sin más, me gustaría ver cómo se llega hasta esta ecuación, y para ello lo que vamos a tomar es un segmento de la cuerda, que es una onda que se va propagando, Bueno, si consideramos este segmento de la cuerda que está tensionado con una tensión aquí, fuerza, y otra aquí, fuerza, esa es la fuerza de tensión a la que se encuentra sometida la cuerda. Esa onda sobre la cuerda va desplazándose con esta velocidad de propagación, y tenemos que esa onda la podemos asimilar a un arco de circunferencia, de radio r, y cuyo ángulo de la onda sería tita. Además, toda esa parte de la cuerda que está combada, que está transmitiendo la onda, tendría una longitud incremento de S. Lo que vamos a hacer es, para determinar cuál es esa tensión a la que está sometida la cuerda, nos vamos a quedar únicamente con las fuerzas que son radiales, ¿vale? No nos vamos a quedar con las fuerzas. Bueno, esta es una fuerza tangencial, realmente esa F que está representada en verde es una fuerza tangencial. La vamos a descomponer en fuerza en el eje X y fuerza en el eje Y. Vamos a descomponerla en esta fuerza y en esta otra. Y nos vamos a quedar únicamente con las fuerzas que son centrípetas, que están haciendo que la cuerda vuelva a su posición original. Es decir, nos vamos a quedar con esta FC. Bueno, para ello vamos a hacer que el sumatorio
de fuerzas, sumatorio de Fc, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vamos a ir primero a la parte del sumatorio de fuerzas. Sumatorio de Fc es igual a, tenemos dos fuerzas, 2F, estas serían las F verdes, 2 veces F por el seno de tita medios. ¿Y ese tita medios de dónde viene? Ese tita medios viene de que este ángulo es tita medios. Ese ángulo y este otro también es tita medios. De tal manera que descompongo la F en verde oscuro, descompongo la F oscuro, me quedo con las dos componentes que están representadas de forma vertical, por lo tanto me quedaría 2F por el seno de tita medios. Serían estas componentes, FC y FC. Estas dos componentes serían F por el seno de tita medios. A su vez, si tita es muy pequeño, podemos hacer que el seno de tita medios es igual a tita medios. De tal manera que tendríamos que esto es igual, o mejor dicho, que esto es equivalente aproximadamente a decir 2F por tita medios. Es decir, el sumatorio de fuerzas centrales sería igual a F por tita. Me voy ahora a la otra parte de la ecuación, que es masa por aceleración centrípeta, que es igual a masa por v cuadrado partido de r, que es igual a la masa, la puedo poner como longitud por masa por unidad de longitud. Es decir, en vez de poner kilos, pongo los metros que tengo de cuerda, este incremento de S en amarillo, ese incremento de S en amarillo, por la masa por unidad de longitud. Es decir, pongo tantos metros que tengo por la masa por unidad de longitud. Es decir, metros por kilos partido de metros. Los metros se me irían y me quedarían solo kilos, que es la masa de cuerda que tengo, por la velocidad al cuadrado partido del radio. Y a su vez, ese incremento de S, el incremento de S, que es un arco de circunferencia, lo puedo poner como el radio por el ángulo. El incremento de S es el radio por el ángulo. De tal manera que el incremento de S va a ser igual al radio por el ángulo y sigo por mu por v cuadrado partido de r. De aquí puedo simplificar las r's y me quedaría mu, que es la densidad por unidad de longitud, por tita por v cuadrado. Muy bien, pues ahora puedo igualar estas dos expresiones y me sale que F por tita es igual a mu por tita por v cuadrado. Y esta igualdad es simplemente sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración centrífuga. De aquí quitamos las titas se nos van, y nos quedaría la expresión que estábamos buscando, que V es igual a la raíz cuadrada de la fuerza partido de la densidad por unidad de longitud. Bueno, nos queda aplicarlo al ejercicio en concreto con el que estamos. Pues en el ejercicio concreto en el que estamos tenemos que determinar cuál es la F. Y la F es igual a V cuadrado por mu.
V cuadrado hemos dicho que era 1,6 metros por segundo, esto al cuadrado, por la masa por unidad de longitud. Tenemos, en el enunciado nos dice que tenemos una cuerda de 1 metro, aquí lo tenemos, en el apartado C, suponiendo que 4 metros de dicha cuerda tiene una masa de 1 kilo, ahí nos está diciendo la masa por unidad de longitud. Tenemos 4 metros y pesan 1 kilo. Es decir, tenemos 1 kilo partido de 4 metros y nos da la tensión a la que está sometida la cuerda, que es igual a 0,64 newton. Esa sería la tensión.